Goedemiddag. We zijn hier vandaag in het Europees Parlement in het kader van verschillende ontmoetingen. Ik denk een stuk of 6, 7 parlementsleden die we vandaag te spreken zullen. Waaronder Lola Sanchez, de assistente van Zimmer, Miguel Urbán, Schulz Martin, Rafael Visera en Ana Miranda. Er liggen verschillende projecten op tafel. Eén daarvan wil ik nader toelichten, en dat is een vriendengroep van de RIF. Dat is een groep van verschillende parlementsleden die als groep dan initiatieven zullen steunen binnen het Europese parlement om zo toch druk uit te oefenen op het Marokkaanse regime. De vriendengroep die bestaat dus uit parlementsleden die ons in eerste instantie gesteund hebben in de aanloop van de Sakharov-prijs. De bedoeling is om meer parlementsleden hierbij te laten aansluiten. Deels van dat werk dat gaat gedaan worden door de parlementsleden die ons eerder gesteund hebben, waaronder Kathleen van Bremt, Cathy Piri en Miguel Urbán. Andere fracties zoals ALDE en EPP, ECR, die zullen wij voor ons rekening nemen om toch zo breed mogelijk te gaan, zodanig dat die werkgroep bestaat niet enkel uit de linkse fracties, maar toch ook uit de rechtse fracties. Er liggen andere projecten op tafel die ik nu niet ter sprake zal brengen en die ook dieper zal ingaan, maar op tijd zullen we dat op het een en ander communiceren. Gisteren hadden wij ook een ontmoeting met Bart Staes. Een interessante ontmoeting. Er zijn verschillende ideeën uitgewisseld. Ook zijn er verschillende acties gepland naar de toekomst toe. Binnenkort zijn er verkiezingen natuurlijk. Heeft hij ook onze steun nodig. Na de ontmoeting met Bart Staes hadden wij een ontmoeting met een politiek adviseur die direct werkt eigenlijk voor Federica Mogherini. Die is op haar beurt staat in voor het buitenlands beleid, het Europese buitenlands beleid. Ook met haar verschillende ideeën uitgewisseld wat dat de Europese Commissie voor ons kan betekenen. Maar daar later meer over. Binnenkort ook een ontmoeting met Kathleen van Bremt. Morgen. Daar zullen we morgen weer natuurlijk over berichten. Muy buenas, estamos una vez más aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas para alzar la voz, para seguir nuestra línea de trabajo, una línea clara y sencilla. Hoy venimos aquí con una propuesta que es la propuesta de Amigos del RIF. Amigos del RIF va a ser un grupo de trabajo compuesto por europarlamentarias y europarlamentarios por un objetivo claro y sencillo, que la vulneración de los derechos humanos en el RIF sea una cosa que no se vuelva a repetir más, que lo que están viviendo los presos políticos, lo que está viviendo nuestra gente y nuestra tierra sea una cosa del pasado, enterrarla definitivamente. La vulneración de los derechos humanos que el Estado marroquí está imponiendo en nuestra región, en nuestro pueblo, castigado históricamente, que no se vuelva a repetir. Por lo tanto, hoy es un día histórico. Estamos intentando trazar una línea de trabajo que vaya en esta dirección, acorde con los últimos informes de las organizaciones de derechos humanos que reconocen de manera unánime la vulneración sistemática de los derechos humanos en el RIF. Por tanto, hoy estamos contentos, estamos contentas, orgullosos, porque estamos viendo una esperanza, estamos viendo un trabajo sincero que nos va a empujar hacia adelante, que va a dejar atrás toda esta historia de vulneración de los derechos humanos en el RIF. Desde aquí, mi más profundo saludo a las familias de los presos políticos, a Nasser Sefsafi, que está viviendo un estado de salud muy complicado, y desde aquí queremos mandarle un mensaje a él también, que no estás solos, tus compañeros, tus compañeras se están moviendo aquí y nos vamos a seguir moviendo hasta conseguir que nuestro pueblo viva en paz, que nuestro pueblo deje atrás con la lucha la vulneración de nuestros derechos. أزول يجمع زرد القران الساعة كان غدا ديال البرلمان الأوروبا نسد حما المساقع أجن العدد البرلمانيين الأوروبيين نسيور تصدم النوم قاع يمدوكر نعرف تصدم يا مرات عقرمتو غنسيور خاص دي ستراسبورغ جواريا سخاروف نسيورن جيجن تصدما دي سيريني برلمانيين أوروبيين يتعاونن أعرف كيس كنت ويزا هما أضيف عارف زمين ديجا تصدمية كسين تيجن مجموعة
ني برلمانين اوروبيين زي فرنسا زي اسبانيا زي بلجيك زي هولندا سني نازو اغاز نعني برلمانيين نغنيا زي الدول نغنيا ام ايطاليا ام اليمان ام السويد ام البرتغال وغايجي حد عديني ذا العضو دي جروب ني حمي غير جروب هذيك كون المهم الناس هي هذيك شويه من الترافع هذه صغوي خصها نعرف هما هذه ام ثموره معرن الدنيا ثم تشنا تعذر التصبحان جروب عاود هذه السيور خي نشرف يجي نهارا دي الحوسات غوفيثار وما دي يحاول ندير الصفة باش ندير ثير للناس هذيك تيزمع حما غادي السيور الحكومة المغرب غوفيثار سينو يودي قيمين تكمل يعجبو المعقول إخسا أتكتم ديال المعقول أطاحهم يودني السنية أتنجم لحظة من الشهر نسن السنية دينيا 4 مسريين نغني غادا سنت يمكن واجبون نهار عادي غاز نسيرو مع واجبهم اكيدين زي سنت وان سينما نيقع النيشان ولكن دينيا غاطاس نخدم هيك توقعا بالخصوص اي برلمانيين اوروبيين رديني كيد نغي حدا عندي روكثني دي سخاروف رديني وكيد نغي حدا عندشا حدث نزي جديد اكيد معاون ومن السنم زي ساعه رشها 5 قاعدين الانتخابات جروبا داخل البرلمان الاوروبي اذا ديجن الوقت تصبحان هما انه يغازت سمنيه ان السيور اكيني خصن عدد دورن الحكم الجروب دي برلمانيين حما خوش نفوس انو يا ساري بغازه ومن السنه مديني وذا ندير حبوسات هرشن ليس المعرض شحال زي مرميه المغرب واسني يجيبوا الدواء وثني بغا سبيطا يسمح لي سندينيا يعني من بينهم ناس بزاف خاص دي صغيين يتسمى تفرض غا الجورنال تفرض غا الاذاعات ولكن ديني وظن نغنيه دي فاس دي ثازا دي قرسيف دي الحسيمه هرشن ولكن المخزن واحد سنتي ديوي هو خاصني السيوير حد وخادي وذنا نشي نصور خاصن حما العذاب نسنا ضياوض وما السنين وذنا من دسني توقعا الا المغرب واحد يحترم مشى يزرفان وفقان الا بناء المغرب واحد يحترم مشى الديمقراطيه هذه حكمي روحي ناسني ومسي وانا على راسنا وصي ناسني الشندي دي راس ولدي تمسك وجي روحي ناسني ومسي وانا على راسنا وصي ناسني الشندي دي. Bonjour, le groupe est ici aujourd'hui au Parlement européen. On a eu pas mal de rencontres pour parler d'un sujet important. Il s'agit du groupe Les Amis du Rif qu'on est en train de constituer ici au Parlement européen. Alors nous avons plusieurs rencontres avec des parlementaires européens pour les inviter à rejoindre ce groupe. Ce groupe est porté par des parlementaires français, espagnols, hollandais et belges. Alors on essaye de convaincre des parlementaires d'autres pays européens, surtout l'Allemagne, la Suède et les autres pays pour qui on n'a pas encore de membres dans ce groupe. L'objectif de ce groupe, c'est de porter la question du RIF d'abord devant le Parlement et les institutions européennes, mais surtout d'aller de l'avant pour trouver une solution pour j'ai envie de dire ce pétrin dont le Maroc a mis les pieds et que le gouvernement marocain n'essaye même pas de trouver une solution équitable pour tout le monde, surtout relâcher les prisonniers politiques, en réalité qui sont des kidnappés politiques vu qu'ils n'ont pas été arrêtés correctement et que de toute façon c'est des innocents qui n'ont commis aucun crime pour lequel ils méritent d'être en prison aujourd'hui. Et alors nous parlons aussi de la situation des prisonniers qui sont malades, qui vivent une situation sanitaire très difficile, surtout les gens qui ne sont pas dans les spots des médias, ceux qui sont à Fès, à Taounat, à Al-Husima, à Nadar, à Gersif, à Taza, enfin de toutes les prisons où les gens, personne n'en parle ou on n'en dit rien. Mais évidemment, on parle aussi de la situation de Nasser Zefzafir, situation qui est ramenée maintenant au devant de la scène politique et médiatique. Et on a envie d'avancer sur ce sujet et de forcer le Maroc à accepter une solution, surtout accepter de libérer les prisonniers, accepter de se mettre à table pour discuter d'une résolution pour le RIF, pour trouver moyen de donner une vie décente à tous les Rifains. Merci beaucoup. Estamos aquí en el Parlamento Europeo con Lola Sánchez, que de las primeras personas que ha visibilizado la situación que vive nuestro pueblo. Desde aquí le queremos mandar un agradecimiento profundo por todo lo que has hecho por nuestro pueblo en ese momento tan duro y muchísimas gracias, Lola.
Gracias a vosotros porque bueno, sois vosotros, vuestro pueblo, el que está luchando por vuestros propios derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues lo que me acabáis de contar de la situación actual de Nasser en la cárcel es tremendamente preocupante. No hace falta estar allí para saber y para ver que es una absoluta violación de los derechos humanos, ¿no? De derechos fundamentales como es el derecho a la salud y a la vida, ¿no? Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo el Reino de Marruecos, bueno, pues con vuestro pueblo, con Nasser en concreto y con tantos compañeros que están en su misma situación, ¿no? Y nuestra obligación pues es dar voz a estas situaciones. Y bueno, pues ahora que se fija tanto la gente en Venezuela y hablan de violaciones de derechos humanos, España tiene frente a sus costas no solo gente ahogándose por la crisis migratoria, sino situaciones tan alarmantes como esta, ¿no? Una situación de violación de los derechos humanos, de personas que están encarceladas y además bajo supuestos pues muy dudables, ¿no? Entonces nada, todo mi apoyo, desde luego que hay que seguir luchando, que yo siempre estaré de vuestro lado porque estáis del lado de la dignidad y de los derechos humanos y que contéis conmigo para lo que haga falta y mucha fuerza de verdad porque sois un ejemplo para todo el mundo. Muchísimas gracias, Lola. A vosotros. روحي ناسني ومصي وانا على راسنا وصي ناس الشندي دي راس No pasará.